Cambiamos de hashtag. Esta noche estamos con Cambios Puerto Quetzal y hablamos acerca de lo que dijo el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, de algunos cambios. Incluso llegaron a cerrar un espacio donde el mismo presidente admite que se sacaban contenedores con mercadería sin haber pagado impuestos. Vea la declaración. El presidente de la República clausuró varias áreas de la portuaria Quetzal por tener indicios que desde allí salían contenedores después de las 10 de la noche y que no eran supervisados por empleados de la portuaria. Esa parte de la portuaria estaba a cargo de una empresa privada. La información que se ha tenido es que, bueno, aquí hay personal de la aduana hasta las 10 de la noche, pero de 10 de la noche en adelante ya no queda personal de la aduana. Ya ha habido información que por las noches han salido también furgones. Es esa información que se ha tenido por diferentes lados y hoy lo que se está tomando la decisión es de rescindir ese contrato que había para que aquí esto quede cerrado, se va a sellar esta parte y que no puedan seguir utilizando estas puertas, que es un recinto fiscal, sino que tengan que salir por las puertas donde salen normalmente todos los otros furgones y las otras mercaderías. A las puertas que fueron cerradas se les colocaron montículos de cemento, cadenas y candados para que no se puedan abrir y se detenga la salida de contenedores de manera ilegal. Cambios Puerto Quetzal es nuestro nuevo hashtag de la noche. Tenemos ya mensajes, los revisamos con Cambios Puerto Quetzal. José Abascal, lo chistoso es que habiendo tanto profesional de primera en el puerto jamás se dieron cuenta del extravío, dice José Abascal. Guillermo Contreras, que no nos salga Otto Pérez Molina con que no lo sabía. Él es preparado en inteligencia militar, que no nos vea la cara de babosos. Miguel Ángel nos dice: el único cambio que el pueblo aprobará es la renuncia del presidente, ya sus acciones son tardías. Jacqueline nos dice: Otto Pérez Molina cerró el corral después de que las vacas ya se le escaparon, es lo que nos dice Jacqueline. Cambios Puerto Quetzal no garantiza nada. Aquí lo que hace falta es una reestructuración de la logística de todo lo que concierne. Marcos, Otto Pérez Molina, en estas áreas se necesita mucho más que eso. Cambios Puerto Quetzal, la gente que está se debe de ir. Alejandro, ¿será que Otto Junior le dio tiempo de sacar el Lamborghini del puerto antes de que llegaran los gringos? Es lo que plantea Alejandro, no sé. José Abascal nos dice: así como la embajada pondrá orden en el asato, Otto Pérez Molina ya debería de darles el que maneja el Ministerio de Gobernación y así terminar con la violencia. Y también Rodrigo Muñoz, sin renuncia y cárcel, los cambios Puerto Quetzal son intrascendentes. Lo escucho, Chicola. Analicemos la figura de la intervención. La intervención es una facultad administrativa que se reconoce en la Constitución, a través de la cual se le otorga al Ejecutivo la potestad de tomar control administrativo y operativo de aquellas empresas, que pueden ser públicas o privadas, que prestan servicios públicos. Entonces, la empresa portuaria Quetzal, por ejemplo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Migración, son entidades de gobierno que prestan servicios a la ciudadanía. El servicio de migración, la emisión de pasaportes, el servicio de administración del aeropuerto, el servicio de administración del puerto, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común todas estas instituciones? Estaban intervenidas. Todas las instituciones, Puerto Quetzal, Aeronáutica Civil y Migración, estaban ya desde hace varios años intervenidas por el organismo ejecutivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un control directo desde el presidente hacia esas instituciones. Y entonces resulta que en Migración opera una red de trata. En Aeronáutica Civil, el interventor no tiene idea quién sale y quién entra en los vuelos privados. Y en Puerto Quetzal... Y alguien compraba el combustible como se le da la gana. compraba el combustible como se le da la gana. Entregaban los contratos de concesiones como que fueran tarjetitas de Navidad para los amigos. Y, a ver, y en el Puerto Quetzal resulta que hay una red que saca contenedores y que nadie sabe. Y nadie supo. En las tres instituciones que estaban intervenidas directamente por el Ejecutivo. ¿Qué me dice eso? O el Ejecutivo fue, y con presencia militar en el caso de los puertos, o el Ejecutivo fue excesivamente incompetente en el nombramiento de los interventores, o sencillamente que hay algún grado de complicidad desde las altas autoridades del Ejecutivo. Y si se dan cuenta, miren, ayer
el tema de Estados Unidos generó mucho cuestionamiento, pero es que esa es la realidad. Otto Pérez, la embajada americana, lo tiene marchando. Lleva una semana que es saludo 1, atención 2, señores de la Reforma, porque justamente le dicen, mire, contróleme puertos y sobre todo contróleme la entrada y salida de cargamentos, porque esa su corrupción que se cargaba ahí usted con sus compinches es una amenaza. ¿Y qué hace Otto Pérez? Quita la intervención. Vamos a regresar al modelo de la junta directiva. Y le pone bultos de cemento. Y le pone bultos de cemento. Entonces, por eso les digo, es interesante ver al presidente marchando al son de lo que le dice la embajada americana. Y esta es la reacción un poco a lo que hablábamos. Sencillamente la corrupción exacerbada que se genera desde las raíces del Ejecutivo. Hoy tiene a Otto Pérez en una situación en donde de verdad está... Sí, tío Sam. Pero hay que decir una cosa. ¿En qué país civilizado del mundo usted puede ver que los policías custodien los cargamentos de droga? No porque los decomisaron, sino porque les abren paso a los narcos. Hay que ser serios. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Cambios Puerto Quetzal, como nuestro hashtag. Ana nos dice Cambios Puerto Quetzal, otra orden de los Estados Unidos para que se dejen de sacar furgones ilegales. Por lo menos están ayudando a sanear. Antonio, ¿y por dónde será? Decía el general, por simple lógica se investiga un área desolada, es lo que nos dice Cris. Qué estrategia extraordinaria la de Pérez Molina, cerrar un portón. Sun Tzu se sentiría intimidado, es lo que nos dice Cris, refiriéndose al gran estratega. Hay más de 35,000 agentes de la PNC, ¿dónde están? ¿Será que están cuidando la casa de él? Francotirador nos dice, en la tienda de la esquina hay una cámara para guardar su mercancía. Hay que ser muy tonto para creer esto, es lo que nos dice. Deberían dejar sin efecto la intervención. Mejor que era... Deberían dejar sin efecto... Perdón, es que no lo pude leer bien, perdón. Edu nos dice, puro show. Ya no hay forma de que Otto Pérez Molina quede bien con el pueblo, solo renunciando, es lo que nos dice Edu. Guate, ¿y cuántos despidos y denuncias puso para acompañar sus cambios Puerto Quetzal? Lo que hizo fue parar a su competencia, y Fernando Otto Pérez fue a cerrar las puertas que abrió con Roxana Valdetti para el uso de la línea. El mejor calificado para hacerlo, es lo que nos dice Fernando. Bueno, ahí yo sí tengo mis dudas. O sea, la línea tenía un método más elaborado que simple y sencillamente sacar el... 18 años de experiencia, dijo uno de los... hombre calificado. Un hombre muy calificado para los negocios turbios. Realmente, señor presidente, qué falta de seriedad la suya. En el primer año, un año estuvimos debatiendo el tema de las concesiones de los terrenos de Puerto Quetzal. Puerto Quetzal es uno de los talones de Aquiles de su gobierno, es uno de los peores errores políticos que usted pudo cometer. Y recordarle que un miércoles santo del año 2013, después del mediodía, cuando las y los guatemaltecos habíamos cambiado la agenda pública por una agenda privada, usted irresponsablemente le dio a una empresa que fue creada con 5,000 quetzales el usufructo por unos terrenos que es bastante millonario, un usufructo oneroso. Realmente fuera totalmente de la responsabilidad de la función pública. Debemos recordarle, señor presidente, que también... Voy a seguir con usted en un momento, voy a ir a las redes, en un segundo estoy con el licenciado Castillo devolviéndole tenemos un problema con su micrófono, por eso voy a las redes en este instante. Nos dice Guatemala, vamos a la parte alta de los mensajes que estamos esta noche con Cambios Puerto Quetzal como nuestro hashtag de la noche, Alfredo. Cambios Puerto Quetzal, Mr. Sam dijo, ve a la Puerto Área y Sierra donde pasa polvo blanco. Es lo que nos dice Alfredo. Bueno, pero muchachos, si dejó la llave para que se reabran más tarde, ¿quién cree sus cambios Puerto Quetzal? Leslie, ridículo, pone un candado y una cadena, cinismo total. El doctor Hernández, cambios Puerto Quetzal, Otto Pérez, ni con un cambio de sexo, salve el nombre. No es por ahí la casa. Nos dice el licenciado Estorro Zepeta, analista de este espacio, el control de puertos es fundamental para la estrategia antiterrorista de los Estados Unidos en Guatemala. Perdón, Luis Castillo. Pero hay que recordar también que el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, fue igualmente
directo cuando refería que por Puerto Quetzal y por varios puertos del país entraban los precursores químicos para drogas sintéticas. Entonces, señor presidente, su gobierno siempre supo lo que representaba para su gobierno mismo Puerto Quetzal. Además de ser un negocio, además de ser un espacio para entrar y salir de N cantidad de productos, también su exministro de Gobernación salió diciendo públicamente que había una plataforma de Puerto Quetzal que ni ellos tenían el control. A estas alturas, señor presidente, ya es una completa irresponsabilidad venir a tomar decisiones y hacer declaraciones tan irresponsables como las que usted ha dado el día de hoy. Estamos esta noche con Cambios Puerto Quetzal como nuestro hashtag de la noche. Es complicado que el presidente de la República realice cambios porque su caudal político, su legitimidad ante la ciudadanía ha menguado fuertemente en los últimos 2 meses y por lo tanto los cambios que hace pues son un poco, es más, son mal recibidos por la población. Sí, porque es que miren, cuando analizábamos el escenario de la crisis y hablábamos de que el problema que se generaba con Otto Pérez Molina es que se convertía en un presidente de papel, sin legitimidad y sin ningún tipo de respaldo ciudadano. Otra vez, es una frase que parece bastante abstracta. ¿Cómo se materializa esa frase? Muy sencillo. Sale el presidente y toma una medida para recuperar control de Puerto Quetzal. ¿Y cuál es la reacción de la ciudadanía? O muy tarde, o le califican de ridículo, o usted está reaccionando mal. O sea, sencillamente ya hoy, cualquier cosa que haga el presidente, aunque implemente la gran política pública para promover el desarrollo del país, nadie le apoya, nadie le cree. Y realmente hoy, si se dan cuenta, la estabilidad de Otto Pérez Molina, se reconstruye el pacto de gobernabilidad en función a empezar a atender las demandas y los requerimientos de la embajada americana, cosa que no hizo durante los últimos 2 años y medio. Y la crisis de su gobierno y toda la crisis de gobernabilidad que se generó en las últimas 6-7 semanas son una reacción, o mejor dicho, son el efecto a todo ese proceso en el cual el presidente se quiso hacer el grandecito y como tenía tantas colas machucadas, él y su gente, utilizando aquella frase de Teddy Roosevelt de la garrota y del garrote y la zanahoria, le dieron una zanahoria que era el plan de la Alianza para la Prosperidad. El presidente no se la quiso comer, sino que siguió portándose mal a los designios de Estados Unidos y le tiraron con todo el garrote. Y básicamente ya su gabinete está desarmado, ya no le queda nadie ni cercano a él porque se fue Mauricio López, se fue el secretario general, su exsecretario privado y presidente del ICS está en la cárcel, Roxana Valdetti, su número 2, ya no está, todo el equipo de Valdetti ha sido depurado, todos los cuadros institucionales señalados de casos de corrupción han sido depurados, en fin, ya solo queda Otto Pérez y está aislado. Él básicamente es un presidente que no tiene aliados en el Ejecutivo y que su poder, o mejor dicho, su sostén es justamente la embajada americana. Y ya no queda otra. Y esa es un poco la apuesta de la embajada americana, es decir, por lo menos estás empezando a atender lo que no quisiste hacer en todos estos años. Y se ve la reacción. ¿Y cómo reacciona la ciudadanía a esa situación? Pues genera una situación de rechazo, porque ya nadie cree en la credibilidad del presidente. O sea, esa es realmente la materialización de la crisis y de tener un presidente que ya no manda, que no gobierna. Bueno, y que sigue hablando de la institucionalidad. Creo que ante la reacción de la ciudadanía, la institucionalidad es la que está más afectada. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Cambios Puerto Quetzal. Cambios Puerto Quetzal. Toda la razón, licenciado Castillo. Esto es el colmo del descaro. Cada vez que sale Otto Pérez dan ganas de llorar de vergüenza. Nos dice, Otto Pérez solo debe cumplir lo pactado al momento de recibir el patrocinio para su campaña. Julio, totalmente de acuerdo con su super software de reconocimiento facial, es lo que nos dice Julio. Patados de ahogado. Ahora protestemos en la reforma para que lo dejen ir y renuncie de una vez por todas, es lo que nos plantea. Bueno, ya se han ido movilizando, ¿no? Las protestas de la plaza, hoy fue una frente al Congreso, han habido otras frente a la CC, bueno, han habido movimientos. Se están diversificando. Ahora frente a la Avenida de la Reforma, nos dice Guatemala Recuerda. No, el gobierno es quien más se beneficia, son parte del narcotráfico, nos dicen Vanessa.
tiene que marchar de derechito. Doña Marjorie no los salpicó, los untó, es lo que dice Vanessa. El licenciado Zapeta con cambios Puerto Quetzal, ¿y acaso no llegó al ejército con tanta pompa para cuidar los puertos? Es la pregunta que nos hace Zapeta. Efectivamente así fue. Linda, show político, la apuesta del candado para distraernos, puras cortinas de humo, estrategia militar, nos dice el licenciado Reyes. Cambios Puerto Quetzal, indignante a protestar nuevamente el sábado. Yuma, averigüen en cuánto costaron los candados. Están sobrevalorados. Oiga, ¿Cuánto ganaron en la comisión? Oiga, es duro, o los compraron por excepción. Y la comisión va para la R. No, o sea, Pérez Molina también tenía su cajita de moneditas ahí en Puerto Quetzal, la cerró antes que lo agarraran a él. Cerrémoslo, Liz Chicorra. Liz Chicola, sí, 10:58. No, pues... no, hombre, le tocaba a Liz Castillo, sí, perdón. sí, Bueno, yo quiero retomar el planteamiento que nos hace la licenciada Seña, a quien agradecemos siempre la participación. La ingeniera Seña y la pregunta que nos hace fundamental: ¿qué hacemos ahora si el presidente ya no da la talla? Primero, como ciudadanos, no volver a elegir a un presidente que no da la talla. Y ese reto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos a meses de tener que ir a las elecciones, a las urnas y escoger de entre lo que tenemos a la vista. Pero este es el primer gran reto: no volver a elegir a alguien que sabemos que no va a aguantar y que no va a poder dirigir los destinos de este país. Y luego con el actual presidente, pues ahí es obvio que el nivel de incertidumbre que se está generando, no solo por toda la implosión del Partido Patriota y el descalabro de su gabinete, sino ahora además que el presidente siga con estas declaraciones tan irresponsables, lo único que genera es más rechazo en la población. Señor presidente, sea serio y tenga cuidado con sus declaraciones. Esa frase tiene autor. Ya. Pero es del espacio. Citando al señor Juan Carlos Sandoval, como dice serio. No, y el mismo mensaje aquí es... Esta es la materialización de la crisis, y es... Que Otto Pérez se quede en el poder genera justamente esto: un desprestigio de la institución de la presidencia, porque hoy se percibe que la presidencia no es la cabeza de Estado. Y ahí hay una sensación de un vacío de autoridad. Pareciera que Otto Pérez ya solo es una especie de gerente ejecutor y ya no es la máxima autoridad ni del Ejecutivo y mucho menos del Estado. Esa es la percepción que tiene la ciudadanía. Y ahí es donde se ve el efecto justamente de todos los acontecimientos de las últimas 6-7 semanas. Y atendiendo a lo que dice la ingeniera Seña, ahí es donde yo sigo sosteniendo la tesis que la permanencia o la salida de Otto Pérez del cargo de la presidencia ya es indiferente a estas alturas del proceso. Porque aquí lo que importa es lo que se va a hacer después. Si se va a generar una agenda de reencauce institucional o no. Se ha venido generando con un Otto Pérez a la cabeza y hay que ver si conforme empecemos a avanzar en las fases ya más complejas de la agenda de reencauce, que Otto Pérez siga ahí sentado, pues facilita o hace más complejo el proceso. Pero hoy lo que estamos viendo es que esta va a ser si Otto Pérez se queda en el cargo, esta va a ser la dinámica de aquí hasta enero. Todo lo que él haga, absolutamente todo lo que él haga, se le va a cuestionar. Y nadie, absolutamente nadie, le va a aplaudir ninguna acción, porque ya su legitimidad descansa al ras del piso. Momento del resumen.